El economista Alexander Moriano, juntamente con el ingeniero Denis Torres, dieron a conocer el gasto presupuestal y obras de la Municipalidad Provincial de Canchis, respondiendo a las preguntas del periodista Everett Cutiri de Radio Sicuani. Está el gasto ahí, están en primer lugar, ¿no? Como el año pasado, señor Alexander, ¿qué información, qué podemos decir al respecto de esto? Bueno, más o menos vamos a dar la información. Si estamos en ese porcentaje de gasto, es que nosotros también hemos incorporado lo que es saldo de balance, como 7 millones en el mes de enero, y a la vez también nos ha llegado ahora en mayo, nos ha llegado lo que es plan de incentivos, que es 1.700.000, que también estamos incorporando. De acuerdo a eso se ha bajado nuestro porcentaje de avance, ¿no? Entonces esas son las situaciones, ¿no? Pero posteriormente estaríamos reflejando el gasto posteriormente, ¿no? Claro, tenemos un gasto presupuestal 34.7%. ¿En qué se ha gastado todo este dinero hasta el momento, contador? Más que todo, sobre todo son para... Ahí si vemos ahí en la página web, lo que he visto, son para proyectos. Es para cumplimiento de metas, lo que nos viene el plan de incentivos, que nosotros al 31 de julio tenemos que llegar la ejecución de gasto al 40%. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos unos bonos y aparte nos cumplan con entregarnos las transferencias por cumplimiento de metas del plan de incentivos, ¿no? Claro, porque uno ve esta capacidad de gasto y dice, pues bueno, está en primer lugar Canchis, la pregunta es en qué está gastando. Si bien es cierto, hay otras municipalidades que están muy bajo, pues no están gastando el dinero, y la pregunta es esa, contador, ¿en qué estamos gastando? ¿Hay obras? ¿Este dinero se presupuesta para el pago de personal, el tema de obras? Yo qué sé, ¿en qué cosas se gasta, contador? Más que todo son obras de continuidad del año pasado, que acá justamente está acá el ingeniero de infraestructura, el gerente, que él lo va a detallar mejor, porque son obras que del año pasado que estamos en plena liquidación, ¿no? Muy bien, estamos con el ingeniero Denis. Ingeniero Denis, en todo caso, preguntarle a usted, este reporte que arroja el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, se estructura en varios, ¿no? El tema del gasto. Hay dineros que van para ciertos rubros específicamente y otros para obras. En el tema de obras, ¿qué obra es la que está generando mayor gasto este año, desde enero a mayo, ingeniero Denis? Sí, bueno, muy buenos días nuevamente. Efectivamente, el monto que se designa directamente a lo que son proyectos de inversión, vale decir lo que llamamos obras, son casi 15 millones, ¿no? Pero es necesario aclarar que este presupuesto de 15 millones pues no entra íntegramente para la sugerencia de obras, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con procesos de mantenimiento, tiene que ver con proyectos productivos que lo maneja la Gerencia de Desarrollo Económico, tiene que ver con proyectos rurales, y bueno, los proyectos que vemos acá en la parte urbana, a los que usted debe referirse cuando dice que dónde están los proyectos, son justamente los que hace la sugerencia de infraestructura urbana. Podemos referir en cuanto a esos proyectos como los más importantes, la obra en continuidad del Puente Independencia, ¿no? La cual se encuentra ya actualmente concluida. Es necesario mencionarlo, es una obra que ha costado 9,5 millones, entonces esta obra es bastante importante, es una obra por contrata. Fue una obra por contrata debido a que nosotros hemos heredado esta contrata de la gestión pasada y ya pues le hemos puesto todo el énfasis para acabarla, la hemos tomado prácticamente de cero y actualmente podemos mencionar que ya está la obra concluida. Estamos en un proceso de recepción de obra actualmente. ¿De qué obra estamos hablando? De la obra del Puente Independencia en el Cono Sur. Muy bien, 9 millones no se cosa. 9,5 millones. Muy bien, 9,5 millones. Y bueno, una vez esta obra sea recepcionada, porque actualmente nos encontramos en ese proceso, será pues ya puesta en funcionamiento y a servicio de la población, ¿no? Muy bien. Otra obra necesaria de mencionar, hemos concluido ya y inaugurado la obra de la pavimentación Bellavista, la cual ha costado 1 millón de soles, una obra bastante importante que está al costado de Techo Obrero, y con esto comenzamos a articular y hacer obras en este importante cono, ¿no? Mencionar que al lado también hemos concluido la obra de saneamiento básico de Techo Obrero por un monto de 1,5 millones aproximadamente, y también tenemos en curso, iniciaremos próximamente la obra de Flores de Villa, Urban Villa, que se encuentra justamente al costado de esta obra de Bellavista, con lo cual queremos pues pavimentar un sector importante del cono sur de Sicuani, ¿no? Son obras bastante importantes. También mencionar que estamos actualmente ejecutando lo que es la obra de pavimentación de La Molina, la cual se encuentra con un avance importante. Están acabando con el vaciado de las pistas, se acabará con esto posiblemente en un mes y ya se estaría entregando esta obra.
Y bueno, son así varias obras que tendría que detallarle, que reflejan la inversión que usted ha Claro. detallado, ¿no? Muy bien, en todo caso hay obras que son los que están generando este gasto. Señor Alexander, consultarle, ¿cuánto se va para el tema del pago de personal? ¿Cuánto se va para otros rubros? Señor Alexander, si nos puede detallar este tema. No, bueno, sí, como anteriormente ya se les ha explicado, o sea, acá nosotros contamos con 3 tipos de recursos. Claro. Lo que es el canon minero, lo que es el Fondo Común, lo que es RDR y también en lo que es el OIN, ¿no? Entonces, esos rubros, no, Así los 47 millones. los 47 millones, ¿no? Muy bien. Y algunos de ellos son proyectados, ¿no? Como es el RDR y el OIN. En caso de lo que es el canon, ya nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, ya nos dan esos techos, ¿no? Pero nos transfieren mensualmente, no nos transfieren el global, ¿no? Como ustedes han visto, hemos sufrido de recortes presupuestales. En enero ya había un recorte presupuestal. También hay tendencia que estos presupuestos sigan bajando en el mes de junio. O sea, nosotros estamos también preocupados, también el señor alcalde de esa manera, por eso él ahora está buscando lo que es gestión en los ministerios diferentes para que de repente puedan financiar nuestros proyectos que tenemos en cartera, ¿no? Muy bien, en todo caso esto se da mensualmente el dinero, pero ahí en porcentajes hablando más o menos del 100% del dinero que nos dan mensualmente, ¿cuánto se va a obras? ¿Cuánto se va a otros rubros? ¿Cómo es esto, señor Alexander? Si vemos ahí, ahí en la página web lo ponemos por proyecto, nosotros estamos en un 45%. Es para obras, netamente. Casi la mitad del dinero se ve en obras. Más que todo, no es en obras nada, o sea, como ya lo indicó acá el gerente de perfiles, y también va a las gerencias de desarrollo social, desarrollo económico, todas las gerencias que tienen sus proyectos de ejecución de obra, ¿no? 47% se va allí, más o menos. Muy bien, ¿y el resto de dinero dónde se va, señor Alexander? Nosotros tenemos lo que es el Fondo Común, son para los gasto corriente que le decimos, ¿no? Para que el mantenimiento de las oficinas y el pago del personal, ¿no? O sea, 53% se va en el mantenimiento de las oficinas, pagar el tema de la luz, pagar el tema de el personal. ¿Cómo es esto? Eso será el 30%, sino que nosotros tenemos como gasto corriente también lo que es mantenimiento. Es un clasificador que es 2-3, lo vemos como gasto corriente. El mantenimiento nos llega más o menos a son casi 8 millones. ¿Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad? No la municipalidad, sino general de toda la provincia. Hay mantenimientos de carreteras, mantenimientos de IBP, todo eso nosotros hacemos esas transferencias, pero ese es como un gasto corriente, no es como un PIB de inversión, ¿no? Claro, en todo caso 53% está en gasto corriente, dentro de este el tema de mantenimiento y otros. ¿Qué otros gastos más están dentro de este 53%, señor Alexander? No sería el 50, será un 70% más o menos. Pero ahorita estamos nosotros a mayo, ¿no? Claro, me dice del 100%, 47 se ven ahora, ¿no? Claro, y el mantenimiento también va y cubre con nosotros un porcentaje de casi de 20%. De acuerdo, según la ley, nos hace, para hacer la formulación del PIA, del presupuesto institucional de apertura, nos indica que el 20% hasta el 40% tienes para mantenimiento. Entonces, se basa en ese porcentaje, ¿no? Muy bien, en todo caso, hay unos temas ahí que ver, pero lo cierto es que 47% de todo el dinero que recibe la municipalidad se va en obras. Y las obras que se vienen ya para estos meses, ¿cuáles son, señor Alexander? Eso lo va acá a indicar y hemos coordinado con el gerente de infraestructura. Muy bien, ingeniero Denis, ¿cuáles son las obras que se vienen para si 47% de dinero se va? En todo caso, se supone que está en marcha algunas buenas obras, ¿no? Y si hablamos de dinero, por mes más o menos, ¿cuánto esto se prorrotea, señor Alexander, el dinero? No, ya se hace, como le digo, esto viene mediante un presupuesto participativo, donde ya se les asigna, ¿no? Y de acuerdo a su ejecución, de su avance, ahí tienen su expediente técnico, entonces de acuerdo a eso se hace el cumplimiento, ¿no? Muy bien. Ingeniero Denis, ¿qué horas se vienen para estos meses en adelante? Bueno, primero mencionar, me queda corto el tiempo para detallar las obras. Claro. Hay muchas que no hemos mencionado. Por ejemplo, hay una importante obra que estamos haciendo, una trocha al sector de Capillán, una obra bastante importante que tiene actualmente un avance de 40%. Esta obra está en una etapa bastante importante, puesto que se está dando el proceso de voladura de rocas, con lo cual se tiene planificado llegar a un avance de 70% y próximamente esta obra va a ser entregada. Pues nos acerca a lo que es el sector de Langui, Layo,
Quehue, ¿no? Esta importante obra, y más que nada atendemos a un sector que ha estado bastante desatendido, como es el sector campesino de Capillán, Suyo, Patasuyo, ¿no? Claro. Bueno, otras obras, tenemos el salón de uso múltiple Totorani actualmente. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo actualmente. ¿El dinero ya se gastó? Están actualmente ya en etapa Claro. de culminación de obra, ¿no? O sea, tenemos el dinero asignado. Bueno, como obras nuevas mencionar, yo Obras considero nuevas, ¿no? bastante válido mencionar ya 3, de las cuales 2 ya han iniciado, que son la pavimentación de Manuel Prado. Esta obra es una pavimentación para el cual se va a emplear pavimento flexible, asfalto, y se encuentra actualmente ya en requerimientos, los cuales están siendo atendidos, y bueno, una vez pues tengamos atendidos como mínimo el 50% de los requerimientos, ya tomaremos el personal obrero para garantizar más que nada que las obras no pasen como el año pasado, que han tenido que paralizar debido al desabastecimiento de materiales. No queremos garantizar... Tema crítico, Exactamente. Incluso hasta ahora, ¿no? Hay Sí, varias obras para iniciar. por eso mismo no estamos aún comenzando, pudiendo haber hecho el acto protocolar y todo lo que usted conoce. Queremos comenzar ya con una cantidad importante de materiales y garantizar pues que estas obras sean ¿Cuántas calles se van a concluidas, pavimentar allí? Son aproximadamente, es una calle principal y son alrededor de 5 calles transversales, ¿no? Es una obra importante que justamente el año pasado le hemos hecho el trabajo de agua potable, y este año pues concluimos con lo que son pistas y veredas, con lo cual ya damos un servicio importante a este barrio de Manuel Prado. Del mismo modo también mencionar que al frente al hospital de acá de Alberto Cayo, tenemos la pavimentación de Manzanares, la cual tiene una inversión bastante importante de 1.200.000 soles, y está pues con pavimento rígido, esta vez es lo que llamamos concreto. También se encuentra en la misma etapa, ya se está haciendo el requerimiento de materiales, y bueno, del mismo modo también cuando se tengan los materiales más importantes, daremos el inicio a las mismas, ¿no? Yo calculo que en esta semana que viene estará comenzando lo que es Manuel Prado, y posiblemente en 2 semanas se estará dando el acto protocolar de primera piedra de Manzanares. Del mismo modo también mencionar una tercera pavimentación bastante importante, que es la que se refiere al sector de Magisterial 3 de Mayo, que se encuentra por el sector de Torcoma, una obra bastante importante que tiene un costo de 3 millones de soles, para lo cual tenemos una asignación presupuestal que, si bien no es el total que hubiéramos querido, es una parte bastante importante, y también hemos ya tenido reuniones con los vecinos, hemos programado y hemos pedido un aporte barrial, en este caso, que va a ser referente al cemento para lo que vaya a ser las veredas de sus fronteras. De esta manera queremos pues estirar el poco presupuesto que tenemos planificado acabar esta obra. Sabemos que no va a ser posible que nos asignen el 100% del presupuesto, dado los recortes que ha referido ya acá el contador, pero bueno, estamos con estas 3 obras importantes que van a dar inicio ya posiblemente, como le digo, en una semana una de ellas, y queremos concluirlas para este año. Muy bien. Cuando usted dice que no nos van a dar todo el presupuesto, ¿a qué se refiere? Que estas obras, por ejemplo, es el de Torcoma, 3 millones, o sea, ¿no les van a dar todo el dinero? ¿Se va a quedar paralizada en cierto momento? ¿A qué se refiere? No, esa obra cuesta 3 millones. Ya. Tenemos una asignación inicial de 1 millón y pico. Que poco a poco se le va a dar a medida que van avanzando. Claro, exactamente. O sea, sería muy bueno que nos dé todo. Yo también me imagino que el contador tiene toda la buena voluntad, pero Para él tiene que culminarlo. priorizar pues muchas otras obras, ¿no? Por lo tanto, tenemos 1 millón para comenzar. Este millón programamos hasta donde podamos llegar, que es inicialmente la parte que va a dar a la Panamericana. Va a haber un momento en todo caso en que se corte la obra. La idea es que no pase esto, ¿no? La idea es que cuando lleguemos a un punto, esperemos que pasen unos 2 o 3 meses, ya la situación presupuestal del municipio pueda cambiar y tengamos ya otra inyección presupuestal. De este modo, pues, queremos poder comenzar la obra, tener el aporte barrial y al final concluirla mediante una inyección presupuestal que esperemos que se dé, ¿no? Yo Claro, tengo fe que y sí. no es posible, por ejemplo, faltando 2 semanas para que se gaste 1 millón como partida inicial que les dan, ¿solicitaría los otros 2 millones? Vamos a hacerlo, ¿Va a haber vamos a hacerlo. intervalos de tiempo? Usted manifiesta de 3 meses sin hacer nada, ingeniero Denis. No. O sea, nosotros comenzamos la obra, póngase en unos 3 semanas. Claro. Arrancamos la obra con la asignación presupuestal del millón que tenemos y con el aporte barrial, que tenemos que cuantificarlo, Claro. valorizarlo, posiblemente pues llegue a unos 200.000 soles más. Este dinero que tenemos vamos a ejecutarlo. Tenemos que programarnos pues una etapa de ejecución de obra, posiblemente la primera etapa que esté cerca de la Panamericana. No, sin haber acabado en plena ejecución ya Sí, calculamos otra y partida. pedimos ya la siguiente asignación presupuestal, ¿no? De tal modo que ya podemos, si somos atendidos, hacer el requerimiento del saldo de materiales, y de esta manera pues No haya paralización de obra. exactamente, lo que queremos es que no haya Y paralización eso de obra. depende del señor Alexander Moriano, señor Alexander, ¿o no? Va a depender mucho de él y también pues de cómo llega el dinero del gobierno central, ¿no? Claro, ¿cómo es esto, señor Alexander? O sea, una obra se da un presupuesto asignado de 1 millón y luego, ¿cómo se pide el resto, no? Eso depende de ustedes, está de buena gana, no sé. ¿Cómo es esto, señor Alexander? No, más que todo, bueno, como sabemos,
Lamentablemente nuestro presupuesto no alcanza, ¿no? Acá en la provincia de Canchis tenemos bastantes necesidades. No es una obra nada más, ¿no? Tenemos como 25 obras y algo de 30 mantenimientos. ¿Cómo funciona esto? Si nos explica para que la población pueda entender, ¿no? Porque bueno, se pregunta si son 3 millones de presupuesto, todavía está el proyecto ahí, iniciamos con 1 millón y el resto vamos a tener paralización de obra. ¿Y cómo funciona esto generalizando para que la población pueda entenderlo? Más que todo, como ya anteriormente les estaba explicando, esto se debe a lo que es un presupuesto participativo, hay un PIA, ¿no? Que se programa desde el año pasado para este año, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy formulando, yo para el 2017 ya estoy formulando lo que es el PIA 2017. Entonces, dentro de ese PIA se tiene que establecer qué proyectos, qué obras en continuidad. Lo primero, lo que nos dice la normativa, es primero qué obras en continuidad tienes, ¿no? Claro, para que se termine. Porque esto es multianual, ya no es como anteriormente, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacían? Es asignarle el total, pero a veces los dineros se quedaban dormidos en un proyecto, ¿no? No hacían la ejecución de gasto. Entonces, en este caso, ahora, ¿qué nos da la flexibilidad de lo que son el presupuesto participativo? Que a proyectos de envergadura les damos 1 millón, pero si ellos gastan, entonces vamos asignando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al gasto que ellos vienen ejecutando, ¿no? O sea, tiene que ver con residente, entonces. Exacto, o sea, para que no se vea, mira, yo como presupuestador, como la gerencia de presupuesto, yo lo asigno 3 millones, pero de repente no lo gastan, no lo ejecutan, entonces... ¿Quién no lo gasta? ¿El residente? ¿Quién? O de acuerdo a la gerencia o... No, gerencia de obras. Gerencia de obras, ellos pueden programar, hacen su programación, pero de acuerdo a su programación a veces no cumplen porque hay muchas situaciones donde también hay que cotizar, las oficinas de logísticas también se demora, ¿no? Entonces, en eso, a veces esos presupuestos quedan dormidos, pero esos presupuestos se puede atender a otros proyectos que necesitan también, ¿no? Entonces, de esa manera hemos tomado y para eso estamos coordinando siempre con las gerencias, para que ellos, como quien dice, a presión y también en coordinación estamos trabajando, ¿no? Claro, ¿y cuál es el tope que le dice, o cómo es esto, cómo se determina el tope que usted dispone? Si tengo 10 obras, yo les doy a los 10 medio millón, no sé, o 500.000 o 300.000 soles, y poco a poco a medida que avanzando les voy dando. ¿Cuál es el techo que me dice hasta aquí no me puedes presupuestar? No, eso es más que todo ya viene con su expediente técnico. A veces ellos hacen... expediente hay que darle poco a poco? No, o sea, de acuerdo a su avance, ¿no? Pero a su avance, de acuerdo a eso, ¿no? Pero, o sea, nosotros no nos podemos exceder al expediente técnico. Llegamos al tope de cumplir de acuerdo al expediente técnico. Claro. El presupuesto se le asigna al final, de acuerdo. A veces mayormente es menos, ¿no? Pero casi no llegamos exacto. Siempre va a sobrar una diferencia, pero ahí se hace el cierre, ¿no? Claro, ¿cuántos expedientes tenemos ahorita en cartera o que están esperando su presupuesto, señor Alexander? Nosotros ahorita tenemos como algo de 30 proyectos. ¿Cuánto se tiene presupuesto asignado inicialmente? Más que todo, todos esos proyectos ahorita están en financiamiento, buscando en los ministerios, que se ha presentado ya desde el mes de febrero, que ya estamos a la espera de que nos financien el Ministerio de Vivienda. Estamos a la espera, ¿no? Claro, ¿y cuántos de estos 30 tienen ya recurso asignado a algún porcentaje del total, no? La gran mayoría, porque ya, como ya ha indicado acá el ingeniero Denis, que ya hay proyectos del año pasado que ya se están haciendo ya los cierres, se está acabando los proyectos, ya van a empezar lo que es las liquidaciones, ¿no? Claro, muy bien, en todo caso así funciona, lo hemos entendido todo a perfección. Así es en todo caso el tema económico. El ingeniero Denis, en todo caso, para pedir un poco más de dinero, depende de su gerencia y que una obra avance más y pedir más el dinero, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, hemos tenido el año pasado ya bastantes residentes. Yo puedo manifestar con toda claridad que este año ya los que están trabajando conmigo son gente que ya ha tenido obras y ha demostrado su capacidad. Lo mismo los equipos técnicos y administrativos que los acompañan, son gente que reconoce su trabajo. Por lo tanto, va a depender, como usted dice, mucho de la eficiencia de ellos, ¿no? Ellos tienen como meta en un plazo, por ejemplo, le hablo de magisterial, en un plazo, la mitad del plazo total, unos 3 meses, ejecutar la mitad de la obra. Si ellos han cumplido con esta mitad de la obra y han gerenciado bien el tema del aporte barrial, ellos tienen pues la posibilidad de pedir esta inyección nueva de presupuesto, ¿no? De esa manera garantizamos que hay el dinero, hay los recursos, pero también hay la eficiencia en la ejecución de las obras, ¿no? Claro, en todo caso usted tiene que conversar bien con los residentes, seleccionar bien, porque al final el que queda mal es la gerencia, ¿no? Que hay proyectos como ayer se observaba, por ejemplo en el terminal, no sé si en qué expediente estará de reparchado, por día están haciendo unas pequeñas cantidades, se observaba por parte de la población, este tema
hay que verlo, ingeniero Denis, porque mucha gente ve y dice, pues, ¿por qué tan poco se avanza en un día, no? Sí, efectivamente, bueno, es un trabajo más de mantenimiento que tenemos. Nosotros tenemos una limitación presupuestal, como usted ya sabe bastante bien. Entonces yo quisiera mandar pues 50 personas a trabajar ahí, quisiera mandar cilindros de asfalto y toneladas de gravilla, ¿no? Pero tenemos recursos limitados, ¿no? Estamos haciendo las gestiones, se hacen los requerimientos, mientras llegan los requerimientos se ve la forma de que se transfiera de almacén, o sea, es una serie de circunstancias y actuaciones que se toma para que las obras terminen, ¿no? Así. Ustedes ven lamentablemente la parte final, pero saber que dentro de todo esto hay procedimientos previos, ¿no? Claro, pero estos puntos son críticos, ¿no? Y debería ponerse la prioridad lo más antes posible, señor Alexander, ¿no? Tal vez si hay un requerimiento, atenderlo en primera mano, porque es la entrada a nuestro terminal, ni siquiera se está asfaltando, se está reparchando esta calle. Sí, justamente creo que es el compromiso del señor alcalde y también de todas las gerencias, que estamos ya poco a poco, pero vamos a llegar a cumplir con esos compromisos que tenemos, ¿no? Claro. Muy bien. En todo caso, esto ha sido explicado ahí, el presupuesto en que está, hay 3 obras que se vienen por allí, en las comunidades también seguramente hay otras obras, ingeniero Denis, ya en la parte final de esta entrevista, porque tenemos que terminar. Sí, por favor, bueno, efectivamente, hay otras obras, hay otras ideas, hay gestiones bastante avanzadas en Lima. Yo no quisiera anunciarlas hasta tener la certeza, seguramente será el alcalde quien tenga que anunciarlas, pero bueno, hay bastantes expectativas positivas. Yo quisiera, por favor, permitirme un tiempo solamente para detallar el tema del puente Independencia. He escuchado que se ha especulado bastante sobre este tema. Bueno, informar ya a ciencia cierta que esta obra está concluida 100%, estamos en etapa de recepción de obra y actualmente tenemos temas que revisar. Es una inversión de casi 10 millones de soles, por lo que se requiere el concurso de profesionales especializados, ¿no? Por ejemplo, queremos un ingeniero estructuralista que evalúe el tema de puentes, exactamente, de la estructura. Queremos un especialista en pavimentos que vea el tema del asfalto y también mencionar el tema del acceso, ¿no? Ya que el tema de los accesos debe darse saneado en la etapa de perfil. Lamentablemente pues no se ha dado esta etapa. ¿Está solucionado este tema? Sigue pendiente. Está pendiente, se están dando las soluciones del caso. Vamos a agotar la vía del diálogo siempre como lo hemos hecho, y una vez que se tenga el permiso pues queremos conectar con la andina, que es nuestra idea, ¿no? Claro. Bueno, si esto no se va a poder, lamentablemente pues tendremos que plantear el deductivo, deducir esto al contratista, pagarle este trabajo que no va a hacer, restarle de su pago y ver otra vía pues de comunicación posiblemente pegada al río, ¿no? Es un tema pendiente, pero todo en esta obra está claro, todo está sin mayor problema y la obra está felizmente concluida con todos los informes del supervisor, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Denis, por su visita a la radio.